Capítulo 4. El trauma de la santidad. De aquí ese pavor y asombro con el cual, como la Escritura uniformemente nos relata, los hombres santos fueron sobrecogidos cada vez que enfrentaron la presencia de Dios. Los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad de Dios. Juan Calvino. Era una noche oscura y tormentosa. Por mucho tiempo he esperado poder comenzar una historia con esta clásica expresión. Esta introducción ha sido tan abusada que un grupo de escritores ha creado un club llamado el Club de la Noche Oscura y Tormentosa. Cada año ellos otorgan un permiso por los peores líneas introductorias de libros y composiciones. Tal vez cuando Marcos escribió su Evangelio ya había un club de la noche oscura y tormentosa. Fíjese la forma en que él comienza diciéndonos cómo Jesús calmó la tormenta. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Jesús y sus discípulos estaban en Galilea. Él había estado enseñando a las multitudes reunidas en la playa de ese gran lago llamado el Mar de Galilea. Este lago es uno de los grandes diseños de la naturaleza. Rodeado de montañas, su agua fresca es una importante fuente de vida para los áridos campos de Palestina. Los discípulos eran pescadores profesionales, sazonados veteranos del lago. Ellos conocían de tal suerte sus corrientes imprevisibles, cambios, así como su belleza. El mar de Galilea es como una encantadora mujer cuyos estados de ánimo cambian fieramente. Cada marinero en la región de su inconstancia, a causa de su peculiar ubicación en las montañas entre el mar Mediterráneo y el desierto. El lago está expuesto a los extraños caprichos de la naturaleza. Fuertes vientos pueden atravesar su superficie como si estuvieran soplando a través de un túnel. Estos vientos vienen sin advertencia y pueden transformar la tranquilidad del lago en una rugiente tempestad en cosa de segundos. Aun con los equipos modernos, hay personas que rehúsan navegar en el mar de Galilea por temor a perecer bajo su impredecible ira. Los discípulos tenían dos cosas a su favor, su veteranía y el estar con el Maestro. Cuando Jesús sugirió que hiciesen una travesía nocturna, los discípulos no sintieron miedo. Ellos prepararon sus botes para cruzar, pero el mar hizo un berrinche. La dama de la noche se enfureció. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Marcos 4:37. Lo que todo pescador galileo temía más sucedió. La impredecible tempestad azotó, amenazando voltear el bote con su violencia. Ni aun el mejor nadador podría sobrevivir si fuese lanzado al agua. Los hombres se sujetaron a la borda hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estos eran botes de pesca rústicos, no goletas o transatlánticos. Una vuelta súbita o una ola alta golpeando un costado podía enviarlos a todos a la muerte. Ellos resistieron al mar furiosamente tratando de mantener la proa dentro de las olas. Tal vez fue aquí que la oración del marinero se pronunció por primera vez. Oh Señor, tu mar es muy grande y mi bote muy pequeño. Jesús estaba profundamente dormido atrás del bote. Estaba tomando una siesta. Yo he visto cosas similares. He estado en aviones durante tormentas violentas y he experimentado pérdidas súbitas de actitud en las que el avión cae como una piedra por miles de pies, dejando mi estómago en el techo. He escuchado a pasajeros gritando aterrorizados y camareras al borde del pánico. Todo mientras el hombre a mi lado duerme como un bebé. He deseado sacudir a este individuo y despertarlo diciéndole, ¿qué le pasa? ¿No tiene miedo a morir?
La Biblia dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal mientras todos temían. Jesús dormía plácidamente, los discípulos estaban irritados, sus sentimientos eran una mezcla de temor y enojo. Ellos despertaron a Jesús. No sé qué creían ellos que él podría hacer en esa situación. El texto nos aclara que ellos ciertamente no esperaban que él hiciera lo que hizo. En todo sentido, la situación era desesperada. Las olas se hacían más grandes y violentas cada segundo. Los discípulos no tenían idea de lo que Jesús haría. Ellos eran como la gente en cualquier lugar, cuando la gente está en peligro y no saben qué hacer. Miran de inmediato a su líder. El trabajo del líder es saber cuál es el próximo paso. Aun si no hay posibilidad de un próximo paso, los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no notáis que perecemos? Marcos 4:38. Su pregunta no era realmente una pregunta, era una acusación tenuemente disimulada. Ellos estaban en realidad diciendo: a ti no te importa nuestra suerte. Ellos estaban acusando al Hijo de Dios de falta de compasión. Este atroz ataque contra Jesús es consistente con la costumbre de los humanos hacia Dios. Dios tiene que escuchar quejas como estas de una humanidad ingrata todos los días. El cielo es bombardeado con las constantes acusaciones de gente airada. A Dios se le acusa de falta de amor, de crueldad, de lejanía, como si Él no hubiese hecho suficiente para probar su compasión por nosotros. No hay indicación en el texto de que Jesús replicara a la pregunta de sus discípulos. Su respuesta omitió las palabras y fue directo a la acción. Él guardó sus palabras para hablarle al mar y a la tormenta. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo tenéis fe? Marcos 4:39-40. La vida de Jesús fue una sucesión luminosa de milagros. Hizo tantos que fácilmente nos fatigamos de escucharlos. Podemos leer este relato y pasar rápidamente a la próxima página sin conmovernos. Pero aquí tenemos uno de los más asombrosos milagros de Jesús, un evento que dejó una impresión especial en sus discípulos. Fue un milagro que los dejó atónitos. Aun a ellos Jesús controló las feroces fuerzas de la naturaleza con el sentido de su voz. Él no oró ni le pidió al Padre que lo librara de la tempestad. Él afrontó el asunto directamente, pronunció un mandato, un imperativo divino, y la naturaleza obedeció al instante. El viento escuchó la voz de su creador y al instante se detuvo. Ni siquiera una leve brisa se podía sentir en el aire. El mar se puso como un espejo, sin la más mínima ondulación. La reacción de los discípulos fue inmediata. El mar se había calmado, pero ellos aún estaban agitados. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Aquí vemos un extraño patrón. No es extraño que la tormenta y el mar rugiente atemorizaran a los discípulos, pero una vez que el peligro hubo pasado y el mar se calmó, era de esperar que su temor desapareciera tan rápido como la tormenta. Pero no sucedió así. Ahora que el mar estaba en calma, el temor de los discípulos creció. ¿Cómo se explica esto? El padre de la psiquiatría moderna, Sigmund Freud, sugirió la teoría de que la gente se inventa la religión por miedo a la naturaleza. Nos sentimos impotentes ante un terremoto, una inundación, una devastadora enfermedad. Es entonces, dijo Freud,
que inventamos un Dios que tiene poder sobre estas cosas. Dios es personal. Podemos hablar con Él, podemos tratar de negociar con Él o podemos rogarle que nos salve de las fuerzas destructoras de la naturaleza. No podemos rogarle a los terremotos, negociar con las inundaciones o ofrecerle ofrendas al cáncer. Así que, dice la teoría, nosotros inventamos a Dios para que nos ayude a lidiar con estas cosas terribles. Pero lo significativo acerca de esta historia bíblica es que el miedo de los discípulos se incrementó después de que la amenaza de la tormenta fue removida. La tormenta los había atemorizado. La acción de Jesús para calmar la tormenta los atemorizó aún más. En el poder de Cristo vieron algo más temible de lo que había visto en la naturaleza. Ellos estaban en la presencia de lo santo. Nos preguntamos, ¿qué habría dicho Freud de esto? ¿Por qué se habrían los discípulos de inventar un Dios cuya santidad era más terrible que las fuerzas de la naturaleza que los hicieron inventar a ese Dios? Podemos atender si la gente se inventa un Dios sin santidad que solo les traiga consuelo, pero ¿por qué un Dios más temible que el terremoto, la inundación o la enfermedad? Una cosa es ser víctima de una inundación o del cáncer, pero es otra cosa caer en las manos de un Dios vivo. Lo que los discípulos dijeron después de que Jesús calmó el mar es revelador. Ellos exclamaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Su pregunta en realidad era, ¿qué clase de hombre es este? Ellos estaban haciendo una pregunta de clase, estaban buscando una categoría familiar para ellos en la cual poner a Jesús. Es más fácil para nosotros saber cómo tratar a la gente cuando podemos clasificarla. Respondemos de una manera a la gente hostil y de otra a la amigable. Reaccionamos de una forma hacia los intelectuales y de otra a la gente social, pero los discípulos no pudieron encontrar una categoría adecuada para clasificar la persona de Jesús. Él sobrepasaba toda clasificación. Él era sui generis, único en su género. Los discípulos nunca habían conocido un hombre así. Él era único, completamente extraño para ellos. Ellos habían conocido toda clase de hombres, altos, pequeños, gordos, delgados, inteligentes y estúpidos. Conocían hombres griegos, romanos, sirios, egipcios, samaritanos y judíos, pero nunca habían conocido un hombre santo, a uno que pudiera hablarle al viento y a las olas y que éstas le obedecieran. Que Jesús pudiese dormir bajo la tormenta en el mar ya era suficientemente extraño, aunque no único. Aquí pienso de nuevo en mi compañero de vuelo que dormitaba mientras yo era presa del pánico. Es raro encontrar gente que pueda dormir en la crisis, pero es posible. Yo me impresioné con ese hombre en el avión, pero él no se despertó y le gritó al viento para hacerlo detenerse. Bajo su mandato, si lo hubiese hecho, yo habría buscado un paracaídas. Jesús era diferente. Él poseía una asombrosa identidad desconocida, una supremanente extraña y misteriosa. Él hacía sentir a la gente incluso incómoda ante semejante velo de misterio. El episodio de cómo Cristo calmó la tormenta tuvo una especie de repetición en otro suceso en su ministerio. Lucas nos dice que este suceso aconteció en el lago de Genesaret. Parece que a veces los judíos tenían problema poniéndose de acuerdo en cómo llamar a esta gran extensión de agua ánida en los montes de Galilea. En realidad, el lago de Genesaret se llamaba también el mar de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón:
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encontraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lucas 5:1-7. Si en alguna ocasión los discípulos se mostraron molestos e irritados con Jesús, fue en esta ocasión Simón Pedro. Estaba cansado y frustrado, pues había estado toda la noche pescando sin éxito. La pesca había sido terrible, suficiente para poner de mal humor a un pescador profesional. Además estaba la frustración de lidiar con las multitudes que lo apretaban esta mañana, mientras Jesús enseñaba. Cuando el sermón de Jesús terminó, Simón quería irse a su cama en casa, pero Jesús quería ir a pescar y su idea era entrarse en aguas profundas. No se necesita mucha imaginación para leer entre líneas el sarcasmo de Pedro. Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Si Simón hubiese tenido un respeto verdadero por la sabiduría de Jesús, en esta ocasión él se habría limitado a decir, echaré la red, pero a él le pareció necesario dejar constancia de su frustración. Es como si hubiese dicho, mira, Jesús, tú eres un maravilloso maestro, tus palabras nos cautivan en asuntos de religión, tú nos confundes, pero por favor, danos un poco de crédito, nosotros somos profesionales y conocemos el negocio de la pesca. Hemos estado en el mar toda la noche y nada, cero, los peces no están cayendo, vamos a casa, vamos a la cama y tratemos de nuevo más tarde. Pero si tú insistes, tenemos que complacerte. Entonces, por supuesto, echaremos las redes. Me imagino ver a Simón Pedro intercambiando miradas con Andrés y murmurando sus quejas en voz baja mientras levantaba las redes recién limpiadas y las tiraba por la borda. Él hubiera estado pensando, benditos maestros, todos son iguales, creen que se lo saben todo, pero nosotros sabemos lo que pasó. Tan pronto como Pedro lanzó las redes donde Jesús se lo indicó, pareció como si todos los peces del lago saltaran hacia ellas. Era como si los peces estuvieran compitiendo para ver quién se podía meter en ellas primero, al estilo de el última es un pescado podrido. Fueron tantos peces y el peso de ellos que las redes se comenzaron a romper. Los otros discípulos se acercaron con su bote y ambos botes se llenaron hasta la orilla de tal manera que comenzaron a hundirse. Esta fue la pesca más extraordinaria que estos hombres habían presenciado. ¿Cómo reaccionó Pedro? ¿Cómo hubiese reaccionado usted? Yo sé lo que habría hecho. Habría sacado un contrato al instante y le habría pedido a Jesús que viniera al muelle una vez al mes por 5 minutos. Así habría tenido el negocio de pesca más lucrativo de la historia. Pero los negocios y las ganancias eran lo más lejos de la mente de Pedro. Aunque las redes rebosaban, Pedro no podía ni siquiera ver los pescados. Todo lo que él veía era Jesús. Escuchen lo que dijo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas 5:8. Pedro se había dado cuenta que estaba en la presencia del Santo hecho carne. Estaba desesperadamente incómodo. Su respuesta inicial fue de adoración. Cayó de rodillas ante Jesús y en lugar de decir algo como Señor, te adoro, te magnifico, él dijo, por favor, apártate de mí, por favor, vete, no lo puedo soportar.
Alrededor de Cristo siempre había multitudes empujándose para tratar de acercarse a Él. Está, está el leproso que gritaba, ten misericordia de mí. Está la mujer con un flujo de sangre por 12 años tratando de tocar el borde de su manto. Está el ladrón en la cruz procurando escuchar las palabras moribundas de Jesús. Está la gente diciendo, acércate a mí, mírame, tócame. Pero no Pedro. Su angustioso ruego fue diferente. Él le pidió a Jesús que se apartara, que le diera un espacio, que lo dejara solo. ¿Por qué? No hay que especular a leer entre líneas, porque allí lo dice claramente, soy hombre pecador. La gente pecadora no se siente cómoda en la presencia de la santidad. Hay un dicho que a la miseria le gusta la compañía común. Otro es que hay compañerismo entre los ladrones, pero los ladrones no buscan consolación entre los policías. La miseria del pecado no quiere la compañía de la pureza. Notemos que Jesús no había dado a Pedro un sermón sobre su pecado. No había habido palabra de reprensión ni de juicio. Jesús nada más le enseñó a Pedro cómo pescar, pero cuando la santidad se manifiesta no se necesitan palabras para expresarla. El mensaje era imposible de ignorarlo y Pedro lo comprendió. La norma trascendente de toda justicia y pureza resplandeció ante sus ojos, igual que Isaías antes de él. Pedro fue devastado. Uno de los hechos extraños de la historia es la consistente buena reputación que Jesús goza entre los no creyentes. Es raro oír al no creyente hablar mal de Jesús. La gente abiertamente hostil a la iglesia y a los que desprecian a los cristianos son con frecuencia liberales en sus elogios hacia Jesús. Aún Friedrich Nietzsche, quien anunció la muerte de Dios y lamentó la decadencia de la iglesia, habló de Jesús como el modelo del heroísmo en los años finales de su vida, los cuales pasó en un asilo para dementes. Nietzsche expresó su propia demencia afirmando sus cartas, el crucificado. El abrumador testimonio del mundo es a favor de la incomparable perfección de Jesús. Aún George Bernard Shaw, aunque criticó de Jesús, no pudo pensar de una medida más alta que la de Cristo mismo. Él dijo de Jesús, hubo momentos en que él no se comportó como cristiano. No se puede ignorar la ironía en la crítica de Shaw. En términos de excelencia moral, aun quienes no aceptan la deidad o la obra salvadora de Cristo, aplauden de Jesús el hombre, como Poncio Pilato declaró, ese homo, he aquí el hombre, yo no encuentro falta en él. Con todo el aplauso que Jesús consigue, es difícil entender por qué sus contemporáneos lo mataron, por qué las multitudes gritaban pidiendo su sangre, por qué los fariseos lo aborrecían, porque este hombre tan gentil y correcto fue condenado a muerte por las cortes religiosas más altas de la tierra. Para encontrar una respuesta a este misterio podemos mirar a la Palestina moderna. El peregrino que visita Jerusalén se impresiona por la magnificencia de la venerable ciudad. Por la noche las viejas paredes son bañadas por un torrente de luces, dándole una apariencia mágica a la ciudad santa. Si alguien se acerca a la ciudad desde el Monte de los Olivos y pasa por el valle de Kidrón, a lo largo del encorvado camino, él o ella verá el monumento de la tumba de los profetas adornando el camino al lado del muro oriental, cerca del pináculo del templo. El monumento tiene siglos allí desde los días de Cristo. Allí, en lo alto relieve, están esculpidas las figuras de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, como en un monte resmore judío en miniatura. En los días de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento eran venerados, eran los grandes héroes populares del pasado, pero mientras vivieron fueron aborrecidos, ridiculizados, rechazados, perseguidos y muertos por sus contemporáneos.
Esteban fue el primer mártir cristiano. Él fue muerto por una turba furiosa porque les recordó a sus oyentes de la sangre que tenían en sus manos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hechos 7, 51 al 53. Podríamos haber esperado que estas incisivas palabras de Esteban hiriesen el corazón de sus oyentes y los trajeran al arrepentimiento, pero no fue ese el efecto. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 7, 54, 57 al 58. La gente apreciaba la excelencia moral siempre y cuando estuviese lejos, a una distancia segura de ellos. Los judíos honraban a los profetas a la distancia. El mundo honra a Cristo a la distancia. Algo similar sucedió con Pedro. Él quería estar con Jesús hasta que se lo puso muy cerca. Entonces Pedro exclamó: apártate de mí. En 1970, el libro El principio de Pedro, por Lawrence Peter y Raymond Hull, alcanzó la lista de los mejor vendidos. El punto fundamental de su enseñanza se ha convertido en un axioma en el mundo de los negocios. La gente tiende a escalar su nivel de incompetencia en las estructuras corporativas. El principio de Pedro no tenía nada que ver con Simón Pedro, excepto en que explica parcialmente por qué Pedro se sentía incómodo en la presencia de Jesús. El principio de Pedro toca las preguntas de la competencia y la incompetencia. El axioma de que la gente tiende a escalar el nivel de su incompetencia está basado en un estudio de promociones en el modo de los negocios. Cuando alguien hace un buen trabajo, es promovido, comienza a ascender en la organización hasta que su ascenso alcanza cierto punto, el punto de dejar de hacer un buen trabajo. Así, dejando de hacer buen trabajo, está condenado a pasar el resto de sus días trabajando a una escala más allá de su competencia. Así la gente se ve atrapada en su nivel de incompetencia, una tragedia para ellos y para su compañía. Pero el libro menciona dos clases de gente que no caen en esta trampa: los súper incompetentes y los súper competentes. Los súper incompetentes nunca ascienden por su incompetencia. Ellos son cortados de la organización rápidamente. La verdadera ironía se encuentra en el grupo de los súper competentes. El libro dice que el gran problema de la gente súper competente es que ellos representan una enorme amenaza para sus superiores. Sus jefes temen que ellos los desplazaran, de modo que la gente súper competente triunfa, no escalando dentro de una organización, sino saltando de una organización a otra y escalando a medida que lo hacen. Es fácil para nosotros desechar esta teoría como puro cinismo. Podríamos señalar muchos ejemplos de gente que ha encendido meteóricamente dentro de sus compañías y alcanzado posición máximas. Más de un jefe ejecutivo ha comenzado como dependiente. Peter y Hull, por supuesto, replicarían que estas dramáticas historias dignas de Horacio Alger son las excepciones que prueban la regla. A pesar de las estadísticas, el hecho indiscutible es que en numerosas ocasiones la gente súper competente se queda detenida en niveles inferiores porque son una amenaza para los que están sobre ellos. No todos aplauden el éxito. Recuerdo a una estudiante que estaba por graduarse que yo tenía cuando enseñaba en la universidad.
Ella era la mejor estudiante que jamás tuve. Su promedio de clasificaciones era un sólido 10. Su trabajo era extraordinario. Yo me sorprendí cuando califiqué uno de sus exámenes finales en el cual ella fracasó miserablemente. Su rendimiento estaba tan lejos de su nivel usual que yo supe que algo andaba seriamente mal. La cité a mi oficina y le pregunté cuál era el problema. Inmediatamente ella se echó a llorar y entró sollozos. Me confesó que había fallado el examen intencionalmente. Cuando le pregunté por qué, me explicó que a medida que se aproximaba a su graduación experimentaba un creciente temor de que nunca encontraría un esposo. Ningún muchacho quiere salir conmigo, dijo. Todos piensan que soy muy inteligente, que solo soy un cerebro. Lo que ella me contó fue una desgarradora historia de soledad y de cómo se sentía relegada de la vida social de la universidad. Se sentía como una paria. Esta estudiante había cometido el imperdonable pecado social de romper la curva. Yo sé lo que significa calificar sobre una curva tanto desde la posición ventajosa de estudiante como desde la de maestro. Recuerdo mis días de estudiante y el pavoroso sentimiento de salir de una clase después de responder mal un examen. Recuerdo cómo cuando los maestros decían que calificarían el examen sobre una curva, eso sonaba como música a mis oídos. Eso significaba que si había sacado solo el 60% del examen, la curva podría promoverme de una 6 a una 7, a una 8. Si suficiente gente había sacado mala nota, esto me hacía desear que otros estudiantes fallaran. Pero había siempre entre el grupo una persona, mientras otros hacían 20 segundos y 30 segundos en el examen, haciendo parecer que el examen era injusto y obligando al maestro a calificar sobre una curva. Sacaba 100%. Yo jamás recuerdo que los estudiantes se pusieran de pie para ofrecer a este cerebro un estruendoso aplauso. A nadie le gustan los que rompen la curva, ellos nos hacen lucir mal a todos. Jesucristo rompía la curva, Él era el supremo destructor de la curva, era el máximo super competente. Los desechados de la sociedad lo amaban porque Él les prestaba atención, pero los que tenían posiciones de honor y poder no lo podían tolerar. Entre los judíos, el grupo que se declaró su enemigo mortal fue el de los fariseos. Los fariseos se originaron cuando el periodo del Antiguo Testamento estaba por concluir y el Nuevo estaba por comenzar. Fue una secta fundada por hombres que tenían un gran celo por la ley. La palabra fariseo significa literalmente separado. Pues los fariseos se separaban para ser santos. Buscar la santidad era la principal ocupación de sus vidas. Si algún grupo debía haber celebrado cuando la santidad apareciera en escena, sería el de los fariseos. Por su singular devoción a la búsqueda de la santidad, los fariseos alcanzaron una popularidad y un respeto sin paralelo. Por piadosos y rectos, nadie se les comparaba. Ellos recibían los más elevados elogios, eran bienvenidos por doquier, gozaban de asientos privilegiados de los banquetes y eran admirados como expertos en religión. Sus uniformes estaban decorados con las insignias de su exaltado rango y podían ser vistos practicando sus virtudes en lugares públicos. Ayunaban donde todos pudieran verlos, inclinaban sus cabezas en solemnes oraciones en las esquinas de las calles y en los restaurantes. Cuando ellos daban limosna, todos oían el sonido de sus monedas en los vasos de los mendigos. Su santidad era clara para que todos la vieran, mas ante los ojos de Jesús eran hipócritas, y él pronunció sobre ellos el oráculo profético del juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra
para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Su denuncia fue severa. Él criticó a los fariseos por varios cargos de hipocresía. Examinemos algunos de ellos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis y guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y llaman las primeras asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Mateo 23, 2 al 7. No había elegancia modesta en los fariseos, no había una belleza auténtica en su santidad. Ellos eran exhibicionistas y ostentosos en sus despliegues externos. Su santidad era vergonzosa. Hipócritamente actuaban como artistas de la rectitud. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23, 25 al 28. Las imágenes que Jesús usó eran impactantes. Él representó a los fariseos como vasos limpios solo por fuera. Imagine ir a un restaurante y que el mesero le traiga un vaso que brilla de limpio por fuera, pero por dentro está lleno de los residuos del café de ayer. Eso haría poco para estimular su apetito. Así eran los fariseos, de la manera en que las tumbas blanqueadas ocultaban la grotesca realidad de los cuerpos descompuestos y la carne putrefacta. Así la fachada de los fariseos escondía de la vista la pudrición de sus almas. Considere por un momento algunos de los calificativos que Jesús reservó para los fariseos: serpientes, generación de víboras, guías ciegos, hijos del infierno, guías necios. Estas expresiones no pueden ser consideradas como halagos. Jesús no escatimó ni injurias en sus denuncias contra estos hombres. Sus palabras fueron extraordinariamente severas, aunque no sin justificación. Ellas diferían de su estilo usual, que consistía en amonestar a los pecadores con gentileza. A la mujer sorprendida en adulterio, él le habló con ternura, aunque con firmeza, e igual a la mujer samaritana en el pozo. Parece que Jesús reservó sus comentarios más severos para los grandes, los teólogos profesionales. Con ellos él no pidió ni concedió cuartel. Podríamos decir que los fariseos odiaban a Jesús porque él los criticó tanto. A nadie le gusta que lo critiquen, especialmente a la gente acostumbrada a que la halaguen. Pero el rencor de los fariseos iba más lejos. Con seguridad podemos asumir que aunque Jesús no hubiese dicho nada contra ellos, ellos aún lo habrían despreciado. Su mera presencia era suficiente para hacerlos retroceder ante él. Se dice que nada disipa la mentira más rápido que la verdad, que nada expone la falsedad más rápido que lo genuino. Los billetes falsos pueden pasar desapercibidos ante un ojo inexperto. Lo que todo falsificador teme es que alguien examine su billete espurio, mientras sostiene uno genuino al lado. La presencia de Jesús representaba la presencia de lo genuino en medio de lo espurio. La aparición de la santidad genuina no le agradó a la santidad falsa.
Los saduceos tenían el mismo problema con Jesús. Ellos eran de clase exaltada del sacerdocio de la época. Habían tomado su nombre del sacerdote Sadoc, que a su vez provenía de la palabra hebrea para justo. Si los fariseos se consideraban los santos, los saduceos reclamaban ser los justos. Con la aparición de Jesús, su justicia tomó la apariencia de injusticia. Su curva fue rota también. El resentimiento de los fariseos y los saduceos hacia Jesús comenzó como una leve irritación, se movió al nivel de su ardiente cólera y culminó explotando en vehementes demandas por su muerte. Ellos simplemente no podían tolerarlo. En el mar de Galilea los discípulos fueron incapaces de encontrar una clasificación para Cristo. No encontraron respuestas para su pregunta: ¿qué clase de hombre es este? Los fariseos y los saduceos tenían una respuesta inmediata. Ellos clasificaron a Jesús como un blasfemo y un demonio. Él tenía que desaparecer, el supercompetente tenía que ser destruido. El Cristo encarnado ya no camina sobre la tierra, Él ha descendido al cielo. Nadie lo ve o habla audiblemente con Él en la carne, pero el poder amenazador de su santidad aún se puede sentir. Algunas veces es transferido a su pueblo, como los judíos al pie del monte Sinaí huyeron aterrorizados del rostro ardiente de Moisés. Así la gente hoy se siente incómoda ante la mera presencia de los cristianos. Uno de los aspectos más difíciles de mi educación fueron los conflictos que tuve con el idioma holandés. Cuando fui a estudiar a Holanda, me sentía perplejo por el rítmico sonido de este lenguaje. El sonido de sus vocales me parecía imposible de pronunciar, además de que es un lenguaje rico en peculiaridades. Justo cuando yo pensaba que yo dominaba el lenguaje, escuchaba una expresión que me dejaba confundido. Tal fue la expresión que escuché en una cena en la casa de un amigo en Ámsterdam. La conversación era animada hasta que de repente hubo un corte en la conversación que trajo un incómodo silencio. Para romper el silencio, uno de mis amigos holandeses dijo: "Earth Gods Dominic Borg". Yo pregunté: ¿qué dijiste? La extraña frase fue repetida. Yo sabía el significado de las palabras, pero la expresión no tenía sentido. Lo que él había dicho era: un ministro pasa por aquí. Nuevamente le pedí a mi amigo que una explicación. Ellos me explicaron que era la costumbre en Holanda usar esta expresión siempre que un silencio incómodo amenazaba con arruinar una conversación animada. Decir que un ministro pasa por aquí era ofrecer una explicación por el repentino silencio. La idea era que nada podía arruinar el convivio de una reunión más rápido que la presencia de un ministro. Cuando un ministro aparece, la diversión se va. Ya no puede haber risas ni conversación animada, solo un silencio solemne. Cuando un silencio así llega, la única explicación es que un ministro anda por allí. Yo experimentando el mismo fenómeno con frecuencia en el campo de golf. Si tengo que jugar con extraños, todo va bien hasta que ellos me preguntan en qué trabajo. Tan pronto como se enteran que soy un ministro, toda la atmósfera cambia. Ellos comienzan a alejarse de mí mientras hablan para darme un espacio extra. Es como si súbitamente hubiesen descubierto que yo tengo una terrible enfermedad contagiosa. Usualmente lo que sigue son abundantes disculpas por el lenguaje. Perdone por decir malas palabras. Yo no sabía que usted era un ministro. Como si un ministro nunca hubiese oído tales palabras, o fuese impensable que en toda su vida tales palabras jamás han pasado por sus labios. El complejo de Isaías de los labios inmundos aún sigue con nosotros. La escritura dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1. Lutero lo dijo así: el pagano tiembla ante el crujido de una hoja. El incómodo sentimiento provocado por la presencia de un ministro proviene de la identificación de la Iglesia con Cristo, lo que puede tener efectos extraños en la gente. Hace unos años, uno de los principales
golfistas profesionales fue invitado a jugar con Gerald Ford, que entonces era presidente de los Estados Unidos. Jack Nicklaus y Billy Graham, el golfista, estaba especialmente asombrado de jugar con Ford y con Billy Graham. Él había jugado frecuentemente con Nicklaus antes. Después de que terminó la ronda de golf, uno de los otros profesionales vino al golfista y le preguntó, pues, ¿cómo, cómo fue jugar con el presidente y con Billy Graham? El profesional desató un torrente de maldiciones y disgustado dijo, yo no necesito que Billy Graham rellene de religión mi garganta. Dicho eso, giró sobre su talón y se dirigió como una tromba hacia el terreno de práctica. Su amigo siguió al airado golfista, el cual comenzó a lanzar furiosamente las pelotas con su palo de golf. Su cuello estaba rojo y parecía como si humo saliese de sus orejas. Su amigo se sentó sobre una banca y observó sin decir nada. Después de unos minutos, cuando la ira del golfista se disipó, su amigo le preguntó calmadamente, ¿fue Billy un poco rudo contigo allí? El golfista se suspiró avergonzado y dijo, no, ni aún mencionaba el tema de la religión, yo simplemente jugaba mal. Qué extraño, Billy Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, Jesús o la religión, pero el profesional había salido tronando después del juego, acusando a Billy y le y de atosigarlo con religión. ¿Cómo se puede explicar esto? Realmente no es difícil. Billy Graham no tuvo que decir nada. Él no tuvo que darle una mirada de lado al profesional para hacerlo sentir incómodo. Billy Graham está tan identificado con la religión, tan asociado con las cosas de Dios, que su mera presencia es suficiente para sofocar a una persona impía que huye cuando nadie lo persigue. Lutero estaba en lo correcto. Los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja. Ellos sienten que los perros del cielo respiran sobre sus cuellos, se sienten acosados por la santidad, aún así es a través de un receptor humano, imperfecto y parcialmente santificado. La reacción del golfista ante Billy Graham fue similar a la reacción de Pedro ante Jesucristo. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Ambos sintieron el trauma de la presencia de lo santo. La santidad provoca odio. Mientras más grande es la santidad, más grande es la hostilidad humana hacia ella. Parece enfermizo. Ningún hombre fue tan amoroso como Jesús, pero aún su amor enojaba a la gente. Su amor era perfecto, santo y trascendente, pero ese amor traumaba a la gente. Es un amor tan majestuoso que no podemos soportarlo. Una muy conocida historia de la literatura americana describe una clase de amor que destruye. Es un amor, por así decirlo, monstruoso, tan intenso que aniquila el objeto de su efecto. Los estudiosos de los escritores de John Steinbeck han sugerido que su famoso personaje Lenny en The Rotanes y Hombres es de hecho una figura de Cristo. Lenny, una figura de Cristo. Muchos cristianos se ofenden ante la sugerencia. Lenny es un hombre grande y bruto, es un asesino. ¿Cómo puede tal persona ser una figura de Cristo? De ratones y de hombres. Es la historia de dos trabajadores inmigrantes, Lenny y Jorge, que deambulan por el campo de trabajo en trabajo, soñando con el día en que puedan tener su propia granja. Steinbeck los describe así. Ambos estaban vestidos con pantalones y sacos de lona con botones de bronce. Ambos vestían sombreros negros deformes y cargaban sobre sus hombros frazadas fuertemente enrolladas. El primer hombre era pequeño y ágil, rostro oscuro, ojos inquietos y agudos, facción severa, todo en el área todo en él era definido, pequeño, manos fuertes, brazos delgados, una nariz huesuda y flaca. Detrás de él caminaba su supuesto, un enorme hombre, rostro sin forma, con ojos largos, pálidos, con anchos
caídos, que caminaba pesadamente arrastrando sus pies un poco de la manera que un oso arrastra sus patas. Sus brazos no se balanceaban a sus lados, sino que colgaban flojamente. Note el contraste entre los dos personajes. El rostro de Jorge es claramente definido, líneas de rostro sin forma. Hay algo incomprensible acerca de esta enormidad de hombre. Él camina como un oso, pero tiene la mente de un niño inocentón. Lenny es retrasado mental. Él es virtualmente impotente sin Jorge, quien tiene que cuidarlo, y le habla en los términos más simples. Lenny tiene un extraño capricho. Él ama a los pequeños animales peludos como ratones y conejos. Su sueño es que un día Jorge tendrá su propia granja y él podrá tener sus conejos y ratoncitos propios, pero Lenny no puede entender su propia fuerza. Cuando él toma un ratón o un conejo, todo lo que quiere es amarlo y mostrarle su afecto, pero las peludas criaturas no entienden. Ellas se asustan y tratan de escapar del alcance de Lenny. Lenny las aprieta para sustentarles y darles su amor, y sin intención las mata con sus propias manos. La constante preocupación de Lenny por las peludas criaturas es fuente de continua molestia para Jorge. Él se irrita cada vez que descubre a Lenny llevando un ratón muerto en la bolsa de su saco, y es podrido y pésimo, pero Jorge ama a Lenny como a un hijo y soporta con paciencia sus flaquezas. El clímax del libro viene cuando Lenny se encuentra solo con la esposa de un capataz. La esposa de Curley se rió de él. ¿Estás loco?, dijo ella. Pero tú eres un tipo simpático, eres como un bebé grandote, pero una persona puede ver más o menos a qué te refieres cuando peino mi cabello. A veces solo lo arreglo y lo acaricio porque es tan suave, para mostrarle como lo hacía ella. Deslizó sus dedos sobre su cabeza. Alguna gente tiene pelo áspero, dijo ella complacientemente. Por ejemplo, el pelo de Curly es como alambre, pero el mío es tan suave y fino. Por supuesto, yo lo cepillo mucho. Eso lo hace fino aquí, siéntelo. Ella tomó la mano de Lenny y la puso sobre su cabeza. Siéntelo a los lados y ve cuán suave es. Los grandes dedos de Lenny se posaron para acariciar su cabello. No lo enredes, dijo ella. Lenny dijo: oh, esto es hermoso, y acarició con más fuerza. Oh, esto es hermoso. Fíjate, ahora lo vas a enredar. Y ella gritó, enojada: detente, me lo vas a arruinar. Ella dobló su cabeza hacia un lado, y los dedos de Lenny se cerraron sobre su cabello y la sujetaron. Suelta, gritó ella, suelta. Lenny estaba asustado, su rostro se contorsionó. Entonces ella gritó y la otra mano de Lenny se cerró sobre su boca y su nariz. Por favor, no, rogó él. Oh, por favor, no hagas eso. Jorge se va a enojar. Ella luchó violentamente bajo sus manos, sus pies golpeaban en el heno y se retorció para librarse, y debajo de la mano de Lenny brotó un grito apagado. Lenny comenzó a gritar con miedo. Oh, por favor, no hagas nada esto, rogó él. Jorge va a decir que yo hice algo malo. Él ya no me va a dejar tener conejos. Él movió su mano un poco y un enronquecido grito salió de ella. Entonces el enojo de Lenny creció. Ahora no, dijo él, no quiero que grites, me vas a meter en problema, tal como Jorge me dijo que lo harías. No me hagas eso ahora. Ella continuó luchando y sus ojos estaban alterados de terror. Entonces él la sacudió y se enojó con ella. No sigas gritando, dijo él, y la sacudió de nuevo. Su cuerpo se aguadó como un pescado y luego se quedó quieta, porque Lenny le había roto el cuello. Era diferente para Lenny matar ratones que matar a una persona. Esta vez su extravagancia había ido muy lejos. Jorge ayudó a Lenny a escapar por el campo de la
patrulla que los perseguía. Cuando llegaron al borde de un profundo pozo verde en el río de Salinas, se sentaron y comenzaron a hablar. Lenny esperaba que Jorge le reprendiera por hacer una cosa mala. Entonces Lenny pidió a Jorge que le dijera acerca de la granja que tendrían algún día. Lenny dijo: «Dime, ¿cómo va a ser?» Jorge había estado oyendo los sonidos distantes en ese momento. Habló con propósito: «Mira al otro lado del río, Lenny, y te lo diré de modo que casi la puedes ver». Lenny giró su cabeza y miró al otro lado del pozo y arriba hacia las oscuras laderas de los Gavilanes. «Vamos a tener un bonito lugarcito», comenzó a Jorge. Mientras Lenny estaba encerrado en su fantasía, viendo a la distancia la ansiada granja, Jorge sacó una pistola de su bolsillo. La atención de Lenny estaba fija en conejos imaginarios y en gallinas que danzaban frente a sus ojos. Mientras la patrulla se acercaba, Jorge apuntó y jaló el gatillo. Slim, el líder de la patrulla, fue el primero en la escena. Él se acercó y miró a Lenny abajo, entonces miró atrás hacia Jorge, justo atrás de la cabeza. Dijo suavemente: «Slim». Vino directo a Jorge y se sentó a su lado, muy cerca de él. «No te preocupes», dijo Slim. «Un hombre tiene que morir a veces. Un hombre tiene que morir a veces. Algunas veces gente que es destructora, que daña a otros, no puede ser tolerada y tiene que ser ejecutada». A pesar de que la fuerza de los actos destructivos de Lenny era como la de un niño, un amor inocente, su amor no tenía motivos ocultos. Era puro, un amor tan intenso que estrangulaba a la gente que lo resistía. Jorge no tuvo alternativa. Él sabía que Lenny no podría sobrevivir en este mundo. Lenny tenía que morir porque él traumaba a todos y todo lo que tocaba. Así fue con Cristo. Aunque su amor era constructivo, el mundo no pudo tolerar a Jesús. Lo podía amar, pero solo a la distancia. Cristo es seguro para nosotros siempre que esté separado por el tiempo y el espacio. Pero un Cristo presente no podría sobrevivir en un mundo de hombres hostiles. El juicio de Caifás declaró que, por el bien de la nación, Jesús tenía que morir. Algunas veces alguien tiene que morir.